Muy bien. Dos versículos quiero leer para comenzar nuestro tiempo y una pequeña reflexión. El primero es Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Y el otro será Juan. ¿Puedes bajarme un poquito, por favor, que me oigo, vamos, como si estuviera en un auditorio grandísimo? Muchas gracias, Isaac, muchísimas gracias. La verdad es que yo aprecio mucho a Isaac, siempre viernes, cualquier momento, él viene enseguida antes. Pastor, ¿tienes algo? Muchas gracias. Pues Lucas 2:52 nos muestra un versículo quizás difícil para nuestro tiempo, 21 siglos después o 20 siglos después de la venida del Señor y su vida en la tierra. Dice así: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si bien no nos costaría pensar en que Jesús creciera en sabiduría como ser humano, ¿no?, desde su niñez, en estatura tampoco, es lo más normal, pero que creciera en gracia es cuando empezamos a costar. Por otra parte, el Evangelio de Juan, y sin ninguna contradicción, dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne. O sea, qué declaración de que el Verbo, el Logos, o sea, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, que en sí era una persona, se hiciera carne. Una pequeña reflexión antes de entrar ahí. Lo que hemos visto en estos dos pasajes es, por decirlo fácil, rápido, la deidad y la humanidad de Jesús. Algo que nosotros aprendemos cuando aceptamos al Señor y tomamos un pequeño curso bíblico. Jesús fue hombre y Jesús fue Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Es verdad, yo no sé por qué los creyentes tardaron así como 6 o 7 siglos en entenderlo. Y nosotros lo aprendemos y ya está. ¿Os dais cuenta la diferencia? ¿Qué os hace pensar eso? ¿Sí? No, pero, sí, pero estamos hablando de 6-7 siglos de la era cristiana, de la Iglesia. Es que esto, para mí, lo que nos muestra es que lo fácil que es aprender un artículo de fe y lo difícil que es asimilarlo. Porque claro, el que nosotros digamos que creemos que Jesús fue hombre y fue Dios, no quiere decir que lo sabemos o que lo conocemos o que entendemos. O sea, nos tenemos que confrontar con los versículos de la Escritura, tenemos que desear conocer a nuestro Señor y aún de vez en cuando te viene un versículo que dices: ¿perdona? ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir, no, por ejemplo, Jesús lloró. Sí, claro, Jesús lloró porque como hombre, pues tal y cual. Cuando realmente algunos comentaristas todavía están luchando entre decidir si cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro fue por tristeza de Lázaro o por indignación de los que no acababan de creer en la resurrección. Lo que quiero decir con esto es, quiero sacudir nuestros pensamientos para hacernos ver que estamos tratando cosas muy profundas.
no estamos hablando de artículos de fe que nos tenemos que memorizar y ya está, y que podemos repetir y podemos recitar y comunicar a otros. Estamos hablando de nuestro Señor y estamos hablando de cosas que costó mucho tiempo de discutir, de que hubieran personas que decían, no, yo no puedo entender, por ejemplo, cómo es que un Dios eterno, Dios que es espíritu, que es infinito y perfecto, ¿cómo lo podéis igualar con una persona, por mucho que fuese maravilloso, enseñaba con autoridad, hacía milagros y todo eso? No lo puedo entender. Y algunos se emperraban de que no, de que Dios es como el rey del universo y Jesús, pues tenemos que encontrar alguna postura inferior. Algunos empezaron a decir que no, que bueno, que no sé. Y en medio de todo eso surgieron falsas opiniones. Y algunos empezaron a decir, no, es que realmente Jesús, aunque tú lo vieras, pero te parecía que era en carne, pero realmente era una aparición, era como un fantasma, eso decían los docetistas. No, Jesús, otros decían, bueno, como es carne y Dios es espíritu puro y tal, dice, pues no puede ser Dios, es como un pequeño escalafón menos. Es lo que hoy dicen los testigos de Jehová, un diosecillo, ¿no? ¿Perdón? Sí, de segunda categoría, ¿no? Yo no sé de dónde sale eso en la Escritura, ¿no? Porque solo hay un Dios, no hay diosecillos, ¿no? Pero bueno, luego salen otros y dicen, no, mira, lo que pasa es que Dios se expresó como Padre en el Antiguo Testamento y como Hijo en el Nuevo, pero es el mismo, es la misma persona, es todo lo mismo. Y frente a todas esas ideas, hubieron otros creyentes que se fueron a las Escrituras y todos estaban escudriñando en las Escrituras, Todos estaban escudriñando en las Escrituras, pero se tuvieron que sumergir en la Escritura e intentar ver quién tiene razón. Y tomó 6 siglos de unas 5 reuniones a nivel, vamos a decir, mundial, de discutir, hasta que al final se dijo, no, mira, Jesús es así, Jesús es Dios, Jesús es plenamente hombre, pero de la misma sustancia que el Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿os dais cuenta lo que manejamos con nuestras manos y nuestras mentes? O sea, estamos hablando de enseñanzas que emergen de la Escritura, debemos valorar y debemos escudriñar, no solamente aprender el artículo de fe, que está bien, es correcto. Bien, la enseñanza de Jesucristo intenta presentar diferentes aspectos de la persona de Jesús que tienen una influencia directa en la salvación. Y lo que nos interesa no solamente es la salvación, sino es la persona de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros hacia Jesús? Aunque a mí personalmente me gusta no hablar tanto de Jesús, sino de Jesucristo o del Señor Jesús o el Señor Jesucristo, que es como el Nuevo Testamento, después de su ascensión, es como le llama. Jesús es el nombre que aparece identificado con su existencia aquí en la tierra, que significa salvación, o Dios es salvación. Pero una vez el Señor ascendió a los cielos, apenas solamente en Hebreos, quizás en algún otro sitio, pero en Hebreos capítulo 2 se menciona a Jesús, que fue hecho poco menor que los ángeles, pero todos los demás lugares habla de Cristo Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque
para los discípulos de la primera iglesia, Jesús había sido exaltado hasta lo sumo, a la diestra del Padre. Y entonces ya no era solo Jesús, el Maestro, sino era Señor mío y Dios mío. Pero bueno, lo que queremos ver es quién era Él, cómo es nuestra relación hacia Él y qué repercusión tiene eso en la obra que Él hizo. ¿Qué repercusión tiene en que Jesús muriera en la cruz por nosotros? Bien, entonces vamos a ver, entre otras cosas, su preexistencia en esta mañana y veremos también su nacimiento virginal o su encarnación, su humanidad, algunos aspectos de cómo, de que Jesús realmente tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y luego, el próximo domingo, veremos, hoy intentaremos ver también su muerte y la resurrección seguramente el próximo día. Veremos a ver si funciona esto. Todavía no me acabo de acostumbrar. Aquí estamos. Cuando en nuestro estudio cuando hablamos de la Trinidad, hablamos cómo Jesús era Dios. Y era Dios porque tanto recibe atributos como Dios, o sea, se habla de Él como omnipresente, como omnisciente, que sabe todas las cosas, también por las cosas que Él hace. En Colosenses capítulo 1, versículo 14, 16, se le presenta como creador, como quien perdona pecados, cosas que solo Dios hace. O sea, Jesús tiene atributos de Dios, tiene acciones que son propias de Dios y tiene nombres que se le da que son propios de Dios, como Señor, además de Señor mío y Dios mío. Entonces, no vamos a tratar demasiado la deidad de Cristo. Unas frases que sí me gustaría tratar es lo que Jesús expresó de sí mismo. Por ejemplo, Mateo 5, 22, 28, 32, 34 y 44, el Señor toma sobre sí una autoridad suprema en cuanto a la revelación de Dios. Y no fue así. ¿Qué dijo el Señor? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, aunque nosotros decimos, no, Jesús es hombre y Jesús es Dios, pero ¿quiere decir que conocemos a Dios o que conocemos a Cristo? Es otra cosa. No basta con aprender eso. Es una revelación de Dios, que el Señor nos lo tiene que mostrar en el corazón. Entonces, bueno, yendo a esto, Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, el Señor toma sobre sí algo que es divino y es expresar cuál es la palabra de Dios. Oísteis a los antiguos decir no matarás, pero yo os digo, el que se enojare contra su hermano, le dijere fatu o necio, será culpable del juicio. Tremendo. O oísteis a los antiguos no adulterarás, pero yo os digo, el que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es la palabra del Señor. Dios, Jesucristo, toma esa prerrogativa de decir qué es la revelación de Dios. Por ejemplo, fijaos este versículo, Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién puede decir o exigir un amor supremo? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Alguien lo sabe? Amarás al Señor, dice.
O sea, ¿qué está haciendo Jesús? O sea, se está poniendo en la expresión visible de quién es Dios. Amándole a Él, estamos amando a Dios. Y el Señor exige ese amor supremo. Tremendo, ¿nos parece? A mí me parece fascinante. Dice, por ejemplo, algunas de cómo Jesús se identifica con el Padre. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y los judíos procuraban aún más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos entendieron lo que Cristo les decía, de que Él era comparable, estaba al mismo nivel que Dios. Y por eso se encendían en ira y querían matarle. Tremendo. Me parece. ¿Qué haríais vosotros si vierais a una persona humana que dice esto? Tremendo, ¿no? Pero así era el Señor. Otra cosa que dice: yo y el Padre, uno somos. Hay quien traduce una cosa somos, pero vamos a dejarlo con uno. No quiere decir aquí, a ver, dice lo que dice, no entendamos más de lo que dice, pero está identificándose con el Padre. ¿Quién se atreve a decir yo y Dios somos una cosa? Entonces, bueno, dice, por ejemplo, todas las cosas, esto es lo que hemos dicho antes, aunque nosotros hemos recitado el versículo de Lucas capítulo 10, aquí lo leemos de Mateo capítulo 11, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿quién tiene esa exclusividad? Dios. Entonces, antes de entrar en esto, cuando leemos los evangelios, debemos leerlos con esa seriedad. O sea, cuando alguien te pregunta, ¿tú qué crees de Jesús? Podemos decir, pero ¿qué impacto tiene en nosotros sus palabras? Eso es lo que dice que creemos de Jesús, y no los artículos de fe que hemos aprendido. Entonces, qué importante es cuando escuchamos la voz del Señor, tomarla que viene de Dios mismo, tomar que Jesús es Dios, que nuestro Señor, que caminó en la tierra, que no alzó su voz en las calles, que sanó a los quebrantados, que anunció el Evangelio a los pobres, que sanó a los ciegos, es Dios. Y cuando nos habla, nosotros callamos. Estamos grabando unos devocionales y me acuerdo, de vez en cuando yo los grabo y los grabamos varios juntos. Y luego hay veces que yo vuelvo a casa y digo, madre mía, lo que he dicho, ¿no? Una de esas fue cuando Pablo le resiste en la cara a Pedro porque estaba, digamos, comportándose erróneamente, tratando de agradar a los judíos. Y entonces, como si los gentiles creyentes fueran inmundos, y no quería comer con ellos cuando venían de Jerusalén los judíos. Y una de las cosas que meditamos en esos devocionales es que el Evangelio está por encima de todos nosotros. O sea, estaba por encima de Pedro. Pedro no estaba por encima del Evangelio. Jesús sí, porque Él es la palabra. Jesús es Dios, Él es la fuente de la revelación, pero nosotros, no.
nosotros somos meros canales. Y si nos despistamos, el Señor nos tratará a nosotros porque no somos de reprochar. Y otro hermano nos puede reprender o nos puede reprochar. ¿Por qué? Porque el Evangelio está por encima de nosotros. Nosotros no podemos hacer el Evangelio a nuestra medida, porque no prevaleceremos, dice la Escritura, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, escuchemos la palabra del Señor y la palabra de Jesús sobre todo. ¿Qué dice el Señor? Podríamos decir, ¿qué dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis, ¿no? O nos podríamos acordar de esas palabras del Señor: el que tiene oídos para oír, oiga, que también está en Apocalipsis. Muy bien, otro aspecto de Jesús es su preexistencia. Esto es algo que para los creyentes de los primeros siglos fue un tema de debate, y todo el mundo entendía que Jesús había nacido de María, pero ¿cómo fue eso de que fuera el Hijo de Dios? Es que cuando estaba en el vientre de María como un embrión o como un feto, vamos a decir, como un bebé dentro del vientre de María, ¿es que era Dios ahí mismo? Eso fue un tema de debate. Algunos decían, ¿cómo puede ser eso? Algo tan limitado como el cuerpo de un bebé que pueda albergar a Dios mismo, que es perfecto e infinito. Pero así es como la Escritura lo enseña. Lo hemos leído, Juan 1, del 1 al 4, en el principio el Verbo era con Dios, y en el versículo 14 dice, y el Verbo fue hecho carne. Si estuviéramos meditando en Romanos y yo os dijera, porque la ley del Espíritu es contra la ley de la carne, o Gálatas, ¿no? Capítulo 5, cuando habla de la ley del Espíritu, la ley de la carne, y os preguntara, ¿qué es la carne? Me diríais, es la vieja naturaleza. Bueno, la mayoría de veces en la Escritura se refiere a la vieja naturaleza. Pero esa palabra carne habla de nuestra condición humana y mortal. Y cuando dice que el Verbo de Dios, que habitaba en comunión con Dios, que era Dios, Juan 1, 1 y 2, dice que fue hecho carne. O sea, que tomó plenamente las características de un ser humano, sin dejar de ser Dios, pero dejó a un lado la expresión o el uso de algunos de sus atributos para tomar plenamente la naturaleza humana y vivir como un hombre perfecto para llevar a cabo nuestra redención. Pero fijaos, dos versículos importantes del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Tenemos que hacer una competición a ver quién... Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. 7:14, 9:6. Bueno, Emmanuel, ¿qué quiere decir? Diría Mateo, Dios con nosotros. Y el capítulo 9 y versículo 6, ¿qué dice de Isaías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. ¿Qué es lo que ha nacido? ¿Un niño o un hijo? Pregunta. Según este pasaje, Isaías 9:6, ¿qué ha nacido? ¿Un niño o un hijo? Un niño. No ha nacido el hijo. El hijo es dado, porque el hijo existía
desde la eternidad. Entonces, el Señor Jesucristo existía desde la eternidad. Y cuando fue encarnado, y veríamos que la palabra misma de que el Verbo fuese encarnado, ¿de qué habla? De que existía antes y tomó carne, pero no comenzó a existir cuando tomó carne. Entonces Jesús, como persona, existía desde la eternidad. Y entonces, porque un niño nos es nacido, pero el Hijo nos es dado. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Venga, ese es más difícil. Profetas menores. Para los móviles no, ¿eh? Venga, 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Sus salidas son desde el principio. ¿Y qué dice después? Eso es. Desde los días de la eternidad, desde las edades. Entonces, sí, este que será Señor en Israel existía antes de que se manifestase o de que naciese como hombre. Bien, en el Antiguo Testamento algo que encontramos es cómo, hablando de eso, de que sus salidas son desde el inicio de los tiempos, desde los días de la eternidad, encontramos un personaje que a veces nos deja perplejos, a nosotros, a los judíos y a los que experimentaron eso. Por ejemplo, vamos a Génesis 32, 24 al 30 es la lucha de Jacob con el ángel. Cuando el ángel le dice, no será tu nombre más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Pero hay un versículo que a mí me gusta. En Jueces también podríamos leer 2:1, 6:21, cuando aparece a Gedeón o cuando aparece a Manoa, los padres de Sansón. Pero me gustaría Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 12. Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Muy bien. Aquí tenemos una frase extraña, diciendo, primero, aquí tenemos 3 personajes, o 4 por decir. Uno, el sumo sacerdote Josué, a quien van a cambiar sus vestiduras, pero en un lado está el ángel de Jehová y Satanás estaba al otro lado acusando a Josué, sumo sacerdote. Y en otro lado está Jehová, Yahvé. Y entonces dice Jehová a Satán: Jehová te reprenda. ¿Quién es el que habla? Evidentemente es el ángel de Jehová, que se le identifica como Jehová mismo. Eso es lo que leemos con el ángel de Jehová luchando con Jacob, con Jueces capítulo 2 llamando a Gedeón, o en capítulo 13 apareciendo a Manoa. Vemos en el Antiguo Testamento que este personaje de el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé es un ángel que no es meramente un ángel, sino más que eso, que se identifica con Dios mismo. Entonces, cuando en Miqueas leemos que sus salidas son desde el principio,
entendemos que el Señor se ha mostrado en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová. Son expresiones o manifestaciones de Dios antes de que Cristo fuese encarnado. No de Dios Padre, sino de Cristo, porque Juan lo diría muy claro, a Dios nadie le ha visto jamás. Los padres de Sansón, cuando vieron el ángel de Jehová, ¿qué dijeron? Voy a morir porque han visto mis ojos a Dios. O sea, era el ángel de Jehová, pero ellos tienen esa conciencia porque se identifica con Dios mismo. Entonces, ¿pero a quién vieron? Vieron una manifestación del Señor Jesucristo, no del Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. Bueno, podríamos hablar de más cosas, pero vamos a mirar otras cosas. O sea, lo que estamos viendo del Señor Jesús es, primero, que Él enseñó que era Dios. Si Él hoy nos hablara, a mí me encantaría tanto, bueno, no sé si me encantaría, me gustaría, aunque fuese duro lo que me tuviera que decir, pero ahí estaríamos todos callados. No, Señor, es que tú no, es que no. No, cuando el Señor dice, yo os digo, el Señor habla y nosotros escuchamos. Otra cosa que hemos visto esta mañana es que Jesús existió desde la eternidad. Y Jesús, el Hijo de Dios preexistente, se encarnó, tomó forma de hombre. Bien, entonces, una de las cosas que nosotros creemos, aunque no podemos explicar la física de ello, es que Jesús nació de una virgen. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos liberales que dicen, no es necesario que Jesús naciese de una virgen porque en Isaías 7:14, cuando dice, he aquí Dios te dará una señal, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Emmanuel. Entonces, la palabra que hay en Isaías es una palabra hebrea que significa doncella, mujer joven. Y entonces dices, uy, ¿cómo he de entender eso? Bien, en el contexto de aquel momento, la señal que Dios estaba dando a ese rey era, ese rey estaba delante de una batalla que temía perder la batalla y morir. Y Dios le dijo, no. O sea, Dios te va a dar una señal de que te va a dar la victoria. ¿Qué señal? De que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, hoy Israel no va a ser vencido por sus enemigos, conquistado, etcétera, etcétera, sino que habrá una doncella, en particular la mujer de Isaías, que concebirá y dará a luz un hijo. O sea, que habrán 9 meses por delante, tendrá un hijo y antes de que sepa discernir la manteca de no sé qué, no sé cuántos, habla del niño creciendo y siendo destetado. Entonces, está hablando de un cumplimiento inmediato. Y algunos dicen, ¿ves? Entonces Jesús no necesitaba ser nacido de una virgen, sino simplemente de una mujer joven. Error. ¿Por qué? El Nuevo Testamento nos aclara la cuestión. Y cuando Mateo, escribiendo más o menos por el 50 y su evangelio, él recoge la profecía de Isaías, pero le da el significado que tiene en su aplicación a Cristo. Y cuando Mateo dice que he aquí la Virgen concebirá, usa una palabra que todos vosotros conocéis en griego. Sabéis más griego del que pensáis. ¿Cómo se llama el monumento ese de Grecia en una colina, que tiene un montón de columnas? Partenón. ¿Y qué quiere decir? Virgen. Virgen. Entonces, ¿por qué? Era eso a la diosa Afrodita y todo eso, y quiere decir virgen. Entonces, una mujer que no ha conocido varón. Entonces, Mateo
Lo que dice Isaías en el cumplimiento local es una cosa, pero lo que dice Mateo es que aquello fue escrito para que se cumpliese la Escritura. Y he aquí, la Virgen, una mujer que no ha conocido varón, concebirá. Y eso es milagroso. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces nosotros la física no la entendemos muy bien. Lo que sí entendemos es la importancia teológica que tiene de que Jesús naciese de una forma virginal, porque Jesús no heredó nuestra naturaleza pecaminosa, sino que fue concebido un cuerpo absolutamente humano, pero sin pecado. Entonces lo que veremos el próximo día, con la ayuda del Señor, es qué significa la humanidad de Jesús y algunas facetas más de su persona. ¿Vale? Pues que el Señor os bendiga. Nos vemos luego en el culto.